Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prexo. Mi nombre es Ricardo Ruiz, soy egresado de la carrera de Física y el día de hoy vamos a estar viendo la materia de temas selectos de Física. Esta materia es optativa. Te pido también que tengas tu libro a la mano para ir checando los datos. Entonces vamos al problema 1. Bueno, a la pregunta 1. Se corta un cilindro de metal por la mitad. Cada una de las partes resultantes tendrá una densidad que sería igual a... Nos está preguntando la densidad de cada uno de los cilindros resultantes. Recordamos que la fórmula de la densidad es masa entre volumen. Y en esta pregunta nos está diciendo que se corta a la mitad. Entonces, si tenemos el cilindro de metal, tiene una cierta masa. Y si la cortamos a la mitad, pues también la masa estaría a la mitad. Cada uno tendría la mitad de la masa. Y pasa lo mismo con el volumen. Tenemos el volumen total, si lo partimos a la mitad, tendremos la mitad del volumen. Nos pide la densidad. Si sustituimos en la fórmula, nos quedaría que es 1/2 de la masa entre 1/2 del volumen. Y tenemos la operación de 1/2 entre 1/2. Sabemos que si tenemos algo igual arriba y abajo de una división, lo podemos cancelar. O también pueden hacer una división de fracciones. Pero entonces si hacemos este procedimiento por cualquier método que ustedes quieran, nos va a dar masa entre volumen, que es la densidad del original, del que no está cortado a la mitad. Y pues esta es para una de esas dos mitades. La otra va a ser exactamente lo mismo. Si sustituimos, tenemos 1/2 de la masa entre 1/2 del volumen. 1/2 entre 1/2 se cancela, entonces nos queda que es masa entre volumen. Y como pueden observar, ambas mitades tendrán la misma densidad que el cilindro original. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. Vamos con la pregunta 2. Nos dice: dos fuerzas F1 y F2 son de la misma magnitud. Si la presión producida por F1 es el doble de la producida por F2, ¿cuál sería la relación entre las áreas? Aquí nos está hablando de fuerzas, presiones y áreas. Conocemos la fórmula. Fuerza es igual a presión por área. Entonces, son dos objetos que tienen la misma fuerza. Aquí podemos igualarlos. Tenemos fuerza 1, presión 1, área 1, y lo mismo para el otro, pero ahora con el subíndice 2. Nos dice que las fuerzas son iguales, entonces los igualamos. F1 es igual a F2 y sustituimos. ¿Qué es F1? Presión 1, área 1. Que es igual a presión 2 por área 2. Y aquí nos indican qué pasa con las presiones. Nos dice que la presión ejercida por el objeto 1 es el doble de la producida por el objeto 2. Y aquí tenemos este dato. La presión 1 es igual al doble de la presión 2. Entonces lo sustituimos. En vez de poner presión 1, ponemos lo que vale, que es 2 veces presión 2. Entonces 2 veces presión 2, área 1, es igual presión 2, área 2. Como nos pide una relación entre las áreas, vamos a dejar a uno solo. El 2 y presión 2 se están multiplicando, pasan dividiendo. Entonces el área 1 es presión 2, área 2, entre 2 veces presión 2. Y al igual que el problema anterior, presión 2 se repite arriba y abajo de la división, lo podemos cancelar. Y eso nos da igual a área 2 entre 2. O también puede ser escrito como 1/2 del área 2. Entonces la respuesta correcta sería el inciso D. El área 1 es igual a 1/2 del área 2. Ahora vamos con la pregunta 3. Nos pregunta, la presión atmosférica es mayor en... y nos pone estas opciones. En la playa, que está a 0 metros del nivel del mar. En la Ciudad de México, que está a 2.250 metros sobre el nivel del mar. En Guadalupe, que está a 558 metros sobre el nivel del mar. Y la última que nos dice que las tres son iguales. La presión atmosférica, entre más cercano esté del nivel del mar, o sea que esté a 0 metros del nivel del mar, es mayor. Y cuando la altura aumenta,
la presión atmosférica disminuye. Entonces, en estas opciones, la presión atmosférica es mayor al nivel del mar. Inciso correcto, el inciso A. Recuerden, entre más altura la presión atmosférica disminuye. Vamos a la pregunta 4. Nos dicen, dos pistones que podemos observar en la imagen ejercen fuerzas F1 y F2 sobre un fluido, obviamente en los puntos 1 y 2, produciendo presiones 1 y 2 sobre área 1 y 2, como lo indica la figura. Y nos da esta indicación. El área 1 es 1/3 del área 2. Al igual que el problema 2, tenemos la fórmula. Lo voy a anotar acá arriba. Fuerza es igual a presión por área. Vamos a tomar de referencia la imagen. Están al mismo punto, al mismo nivel. Eso quiere decir que la presión ejercida por el área 1 es igual a la presión ejercida por el área 2, debido a que están a la misma altura. Al igual que el problema 2, si igualamos las presiones, nos quedaría esto. Bueno, antes de ponerlo, nada más por si las dudas, si nosotros despejamos presión de la fórmula original, área va a pasar dividiendo. Entonces presión es igual a fuerza entre área. Y ahora sí, sustituimos. Ambas presiones son iguales, entonces F1 entre área 1 es igual a F2 entre área 2. Nosotros queremos una relación entre ambas fuerzas. Y aquí en las respuestas nos ponen despejado F1. Vamos a hacer lo mismo. Si despejamos F1, área 1 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces F1 es igual a F2 área 1 entre área 2. Y aquí el problema nos está indicando cómo son las áreas. Si sustituimos, en vez de poner área 1, ponemos área 2 entre 3, que divide área 2. Y aquí, por si las dudas, los voy a explicar. Ya habíamos despejado, lo voy a escribir tal cual. Sustituyendo quedaría así. Entonces, arriba tenemos una multiplicación de fracciones. Si nosotros ponemos F2 como una fracción, sería F2 entre 1. Es una multiplicación de fracciones, multiplicamos directo, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces nos quedaría F2 área 2 entre 3. Y tenemos una división de fracciones. El de abajo lo convertimos a fracción dividiéndolo entre 1. Y tenemos extremos con extremos, medios con medios. Multiplicación. Entonces F2 A2 por 1 pues sería lo mismo. Y tenemos 3 por A2 sería 3 A2. Cancelamos el área 2. ¿Qué nos queda? F2 entre 3 o 1/3 de F2. La respuesta correcta sería el inciso B. Y esta es la pregunta 4. Vamos a pasar a la pregunta 5. Nos dice, si al sumergir un cuerpo en el interior de un recipiente que contiene líquido, el cuerpo sube. ¿Qué quiere decir esto? Si sumergimos un objeto en el agua y el objeto sube, quiere decir que el empuje es mayor al peso. Por eso lo está levantando, lo está subiendo, lo está empujando. Entonces el empuje es mayor al peso. ¿Cuál de estos incisos corresponde a eso? El inciso D. El empuje es mayor al peso. Siempre que esto ocurra, el objeto va a flotar o el objeto va a subir. Esta fue la pregunta 5. Dale like al video y compártelo si te gustó el contenido.